Jorge Daniel Pedraza, alias Coco, que está con nosotros. ¿Qué tal, Coco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí estamos. No, bueno, en principio, si hay alguien que conoce puntillosamente, me animo a decir, cada caso de detención ilegal y desaparición en Santa Fe, sos vos. Claro. Y venís hablando de Navarrito, incluso de Navarrito. ¿Te acordás cuando fue ese hallazgo en la seccional tercera de documentación de la última dictadura militar embutida, detrás de algunos muros? Vos saliste inmediatamente en redes sociales y en los medios de comunicación a hablar del caso Navarrito y ojalá, decías, se encuentre en esa documentación material para ese juicio. Que finalmente se encontró entre esa papelería que estaba dentro de una bolsa de polietileno, puesta así en una especie de embute en el entretecho de la seccional tercera, que fue descubierto de casualidad cuando hicieron unos albañiles unas refacciones allí. Un sobretecho. Sí, un entretecho, digamos, ahí en Lavalle y Balcarce, donde está la seccional tercera, en Barrio Candioti. En realidad el tema de Navarrito era una asignatura pendiente en materia de juicios de lesa humanidad en la ciudad de Santa Fe, porque era un abogado de la matrícula que fue detenido, torturado salvajemente y muerto en esas circunstancias, ¿cierto? Que aparece colgado en un calabozo. No se había podido antes avanzar en esta causa, probablemente porque faltaba alguna documental que se encontró, bueno, en el entretecho, como dije, hace un par de años, y otra que apareció en épocas donde se tramitaban leyes reparatorias, que incluso los padres de Navarrito, que vivían en ese entonces, estamos hablando del año 95, no podían acreditar el carácter de muerto en circunstancias de la detención ilegal, del terrorismo de Estado, porque en el acta de defunción habían simulado una muerte accidental en la pensión La Pequeña Bolsa, que hacías mención vos, que está al lado de la DGI actual, sobre calle Salta, frente a la Cortada Bustamante. Allí había sido detenido. Y cuando se les muere Navarrito, que en realidad Navarrito pertenecía al Partido Comunista Revolucionario, ¿no es cierto?, dentro de lo que era la agrupación universitaria FAUDI, en la Facultad de Derecho, era un militante dirigente del movimiento estudiantil desde los años 71, había venido de Sunchales, era muy conocido, era uno de los oradores principales del movimiento estudiantil en la vieja lucha del comedor universitario, de la toma del rectorado y demás. Y era muy querido, muy conocido y muy querido. A mi modo de ver, se les fue a la patota del destacamento de inteligencia cuando estaban torturando, en ese proceso que lleva varios días de tortura. Se les fue la mano y no midieron esta muerte que sobrevino a partir de esas torturas. El PCR, digamos, tampoco era una situación de un grupo que ejerciera la lucha armada, era un grupo de estrategia insurreccionalista, ¿no es cierto? Por supuesto que también eran objeto de la represión, porque era un grupo político antisistema, antidictatorial. Pero evidentemente, cuando ocurre esto, entran a preocuparse los cuadros del destacamento de inteligencia. En ese entonces estaba, bueno, el coronel González, que estuvo hasta diciembre del 76, estaba Marcellini al frente del destacamento de inteligencia 122, y dentro del destacamento, entre otros, estaba el capitán Alberto José, alias el Mono Jaime, que es el que aparece en la cuarta, apenas descubren... en la seccional tercera apenas descubren... colgado ahí en una puerta, en la ventanilla de una puerta, en una situación realmente... Han habido otros casos así de detenidos que se han colgado, no de una situación de altura, sino de una situación de altura intermedia. Sí. Bueno, y inmediatamente largan un operativo para camuflar, para hacer callar las eventuales denuncias públicas que se iban a hacer cuando se tomara conocimiento de esta muerte en estas circunstancias, y mandan, ahí aparece el capitán Jaime, Alberto José Jaime, y ordena de inmediato un allanamiento en la casa del socio de Navarrito, que era el doctor Alberto el Negro Ábalos, un abogado muy conocido acá en la ciudad de Santa Fe, que falleció hace un par de años. El hijo
es miembro del directorio del Colegio de Abogados. Sí. Y van a buscarlo para detenerlo, para intimidarlo, para camuflar la situación, por un lado para intimidar a los allegados. A él no lo pueden detener en el acto porque estaba atendiendo como abogado en una localidad del departamento San Martín. Lo detienen al día siguiente a través de la policía del departamento de San Martín, y a la señora, que es que actualmente es una abogada de Fiscalía de Estado, María Inés Moleón, la demoran, la interrogan, la llevan al Regimiento 12 durante más o menos 6 u 8 horas, con fines claramente intimidatorios. Detienen a otro abogado de Montevera, también vinculado al PCR, que luego fallece por causas naturales, ahora no me voy a acordar el apellido, y a 3 o 4 miembros más, a un empleado del estudio jurídico y a 3 o 4 miembros más acá. Los van a tener detenidos unas semanas hasta que se calma un poco el peligro de la denuncia pública. Se montan también una simulación como que Navarrito se hubiera muerto de manera accidental en la pensión de la Pequeña Bolsa, donde vivía y donde fue detenido. Vivía con Ábalos también ahí, ¿no? No. Ábalos vivía, era su socio. Vivía en el estudio jurídico San Jerónimo al 30. Y montan un operativo de camuflaje, digamos, como que Navarrito hubiera muerto accidentalmente en la Pequeña Bolsa y en la pensión esa que está al lado de la DGI actualmente. Actualmente está la DGI ahí al lado, bien frente a la Cortada Bustamante, sobre Salta. ¿Y esto cómo se supo? Se supo después, con el correr de los años, cuando el abogado de los familiares de Navarrito intenta acreditar para las leyes reparatorias la solicitud de indemnización. No lo podía probar y luego, mediante una especie de sumaria de información policial, salta en un acta del año 95, firmada por un policía de apellido Osman, que efectivamente era la misma persona la que había sido informada con una muerte accidental el 17 de septiembre del 76, con aquella que se le mandaron las fichas dactiloscópicas por haber fallecido dentro de la comisaría tercera, habiendo sido encontrado ahorcado. O sea, toda una maniobra. Por eso también un poco que la situación de Carmelo Rolón, que era el comisario a cargo de la seccional tercera en ese momento, se complica un poco, porque había notas de la comisaría hablando de ese supuesto accidente en la Pequeña Bolsa, cosa que lo deja mal parado en la situación. Sí, un compañero incluso, aquí tengo relato de que compartió la detención con Navarrito, sí. Armando Daniel de Emilio, sí. Dijo que, que al compartir la detención ilegal de Navarro le había comentado que los policías habían salido a una panadería a comprarle 2 pebetes, 2 sándwiches, sí. Y que en el medio de los sándwiches le habían dejado escrito en un papel: sos boleta, te vamos a matar. Lo declara y además decía que era imposible, decía este testigo que estaba preso, que coincidió en la detención con Navarrito, que era imposible que Carmelo Rolón haya desconocido la suerte, en este caso la desgracia de Navarrito, porque su oficina estaba pegada al calabozo y era imposible no escuchar los gritos de los tormentos. La metodología en esa época, al igual que en la comisaría cuarta, llegaba la patota, digamos, la llamada patota conducida por el Ejército, el Destacamento de Inteligencia, el D2 del Departamento de Informaciones de la Policía Provincial, sacaban al detenido, lo llevaban a un centro clandestino de detención, por lo general era así el mecanismo. Lo torturaban y a Navarrito nosotros conocemos que lo sacaron varias veces en esos 5 días que estuvo detenido. ¿Y cómo se sabe eso? También porque la madre, en oportunidad que tiene que hacer esa sumaria de información administrativa para acreditar que fue muerto durante la detención por el terrorismo de Estado, por el tema reparatorio, relata cómo encontró el cuerpo con el cadáver, con quemaduras, marcas de picana, las típicas huellas que dejan el paso de las picanas con electricidad, cortes en el cuerpo, y que
Eso lamentablemente luego no pudo dar su versión cuando se reabren las causas de lesa humanidad, porque creo que ya habían fallecido para el año 2002-2004 y la hermana que estaba en Salsipuedes, Córdoba, no podía o estaba enferma, algún impedimento tuvo, que esa también fue otra de las causas de la demora. En definitiva, es una causa emblemática, demorada. Incluso esta causa en el juzgado del doctor Miño creo que se había iniciado en el 2017. Por supuesto que había que acreditar un sinnúmero de elementos de acusación, de pruebas que se habían arrimado, que se habían incorporado. La familia del abogado Alberto el Negro Ábalos aportó mucha documentación que acredita toda esta trama de esos días. Y para nosotros, lo que era para la Secretaría de Derechos Humanos, cuando me tocó estar a mí allí en el 2008, el 2012, o para el equipo de investigadores permanente que tiene la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, era una carga porque no se podía lograr que se avanzara a pesar de las pruebas que ya se habían incorporado. Era una asignatura pendiente, como dije de entrada. Y felizmente, bueno, si bien es cierto, porque hoy me preguntaban, pero ¿cómo este hombre de 80 y pico de años? Bueno, le digo, se intentó avanzar en la medida que se pudo, con los elementos que había en un primer momento y con los elementos probatorios que aparecen después. Pero que quede claro que más allá de la detención de los policías, la principal responsabilidad acá recae en el ejército. El ejército era el que conducía la represión ilegal, era el que ordenaba las detenciones, el que torturaba, el que extraía información, el que sacaba y entraba a la gente en las comisarías, si es que lo semi-legalizaban, digamos, como era un estadio intermedio antes de mandarlo detenido a la cárcel de Coronda. Era el que daba las órdenes y seguramente fue el capitán Jaime el que dio la orden de hacer una simulación en cuanto a cómo se produjo este desenlace y de ordenar apretar a los socios, a los allegados, a los conmilitantes de la ciudad de Santa Fe para evitar una denuncia pública. Y que además hasta el día de hoy, Coco, guardan información. Por supuesto. La esconden, la frenan, no nos permiten conocer la verdad histórica de los hechos, no nos permiten encontrar a muchos pibes y pibas que no conocen su verdadera identidad, digo, no nos permiten saber dónde están centros. Claro. Porque eso también es la actitud de colaboración cero que han tenido en arrepentimiento. Bueno, y el capitán Jaime, que fue, digamos, era un vaqueano, al nivel de Nicolás Correa, en los servicios de inteligencia del ejército, porque él estuvo desde el año 72 hasta fines del 77 acá en la ciudad de Santa Fe. La gente de alguna manera vinculada al ejército, que pasó por el liceo militar, además, saben quién es el mono Jaime, Alberto José Jaime. Y lo que no se explica es cómo se demoró tanto tiempo para incriminarlo. Si bien en el 2014 se lanza una orden de captura, él ya había cumplido los 70 años, claro, estaba por cumplir. Entonces es como que se hubiera esperado hasta esa situación, hasta que tampoco ahora creo que le corresponda la prisión domiciliaria, porque estuvo prófugo de la justicia durante mucho tiempo, ¿no es cierto, Jaime? Pero denota complicidad, denota también en el caso del otro militar que está siendo enjuiciado por estos días, Héctor Melitón Martínez, de muchísima responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. Eran personajes muy poderosos. Alias Nolo, Martínez. Alias Nolo, sí. De muchísima responsabilidad en el andamiaje de la represión ilegal, que me acuerdo en un escrito que yo presenté en el 2005, yo pedía la detención de todos ellos, que salió publicado en el diario Litoral. Y bueno, estamos ahora en 2019, cuando recién se empieza a mover el andamiaje. Distinto se hizo en Rosario. En Rosario hubo una persecución por parte del Estado y de la justicia mucho más selectiva. Si bien empezó un poco después que la causa Brusa, pero fueron mucho más eficientes y contundentes a la hora de desmantelar, juzgar y detener al andamiaje principal del terrorismo de Estado. Acá se demoró mucho y se empezó por delitos no tan graves, como algunos vejámenes y demás, en vez de empezar por los asesinatos.
Siempre se le buscó la vuelta. Yo entiendo que con un nivel de impunidad muy importante. Coco, muchas gracias por venir. Bueno, como siempre, a ustedes por la invitación. Como siempre. Bueno, muchas gracias. De vez en cuando ves a TP, ¿no decía? ¿Eh? De vez en cuando nos ves en... Siempre, no, todos los días. Salvo que me duerma, viste, tipo 3:30. Una siestita que viene Pero bien sí, también. no, pero muy bien. Muy lindo el programa. La semana que viene se presenta una peli en Santa Fe, que está, no la vi, es un documental que se llama El Caído del Cielo, que cuenta otra historia tremenda, en el marco de lo que estamos charlando, de un cuerpo que tiraron en un helicóptero y lo tiraron en un pueblo, y la gente, se llama El Caído del Cielo, lo tomó ese cuerpo y esa caída como un santo, al cual le rezaban y demás, y después de mucho tiempo se terminó, gracias al estudio de antropología forense, terminó determinando que era un desaparecido, que lo estaban buscando, etcétera, etcétera. Y es un documental que cuenta la historia de hoy, de cómo sigue esa gente, ¿verdad? Pero la historia de vida de este pobre tipo, ¿no? Que lo tiraron de arriba de un helicóptero. Está bueno, digo, no sé si lo viste o no lo viste. No, escuché hablar de ese. Bueno, pues el jueves que viene. Gracias, Coco. Bueno, como siempre, muy muchas amable, gracias. gracias a usted.